Bueno, en primer lugar, entramos en este bloque que se denomina los desafíos de la vida. En este ciclo que estoy desarrollando hace varios meses, lógicamente, en los últimos programas hemos puesto la mirada en esta realidad pandémica por la cual todos estamos recorriendo como un camino de incertidumbre. En muchos casos, la gente dice, no entiendo por qué pasa esto, y más que tratar de entender, que sería un desgaste para el psiquismo, conviene otra cosa, es aceptar la realidad. Porque al aceptar la realidad va a haber una apertura interior hacia lo que queremos lograr. Y eso que queremos lograr justamente es ser de Dios, los creyentes, y tratar desde nuestra fe ayudar, acompañar el proceso de desarrollo de esta pandemia, pidiendo al Señor que en su santo nombre se extinga. ¿De qué manera? Puede ser asombrosamente, milagrosamente, o puede ser también a través de una inspiración de medicamentos, a través de una medicación apta para tratar de extinguir este virus que afecta a la humanidad. La fe es el inseparable gemelo de la esperanza. Por eso invito a renovar nuestra fe, para ayudarnos a decidirnos por el cambio y el crecimiento. Esto va a generar un cambio, esto va a generar un crecimiento sin lugar a dudas. Me viene a la mente las palabras del beato Bartolo Longo, porque él decía que la ley de la providencia es la ley de las antítesis. ¿Qué quiere decir? Que Dios se manifiesta contrariamente a lo que uno pueda a veces suponer, imaginar o intuir. De hecho, la palabra de Dios a través de los profetas dice que sus pensamientos y sus caminos no son los mismos. Nosotros evaluamos el domingo pasado, ¿esto viene de Dios? Por supuesto que no, porque de Dios nos revela Jesucristo el Señor, vienen cosas buenas. Hay una permisibilidad, por algo es esta permisibilidad. En un momento hubo una bomba atómica, Dios no la quiso, Dios no manda una enfermedad. Hay una diferencia entre el querer de Dios y el disponer de Dios. Entonces nosotros lo que tratamos de descubrir en este momento es tratar de ver qué anuncio tiene, cuál es la metáfora que nos propone esta pandemia que estamos viviendo todos nosotros. Entonces, siempre y cuando estemos en esta línea de ayudarnos a decidirnos por el cambio y el crecimiento, lógicamente vamos a encontrar bendición por parte de Dios. Recordemos la historia del paralítico en Marcos 2. Nos ilustra que cuando tenemos esperanza y fe, no nos sentamos a esperar que la vida pase, sino que intercedemos, y el Señor, viendo la fe de los que interceden, obra milagros. Estamos involucrados en un proceso de convicción de la fe. Los 4 hombres, siguiendo este ejemplo, llevaron a su amigo lisiado a Jesús. Era una multitud tan grande que no podían pasar. Entonces los fueron llevando en alto la camilla para que la gente los dejara pasar, si no, nunca iban a llegar a donde estaba Jesús. Y aun cuando no pudieron atravesar la multitud, no se rindieron. Su esperanza y su fe
los llevó a romper el techo para aprender la bendición que sabían suya, porque ellos sí tenían fe. No se dice que el paralítico tenía fe. Sin embargo, viendo la unión de la oración de esos creyentes, Dios obró un milagro. Digo, no hay duda alguna de que la fe cambia vidas y en algunos casos cambia el mundo. Creo que este va a ser un momento así. Echemos una mirada a la historia. Consideremos lo siguiente. Pensábamos que era imposible romper la barrera del sonido al volar. Sin embargo, el piloto de pruebas, Chuck Yeager, rompió con esa creencia. Creíamos que era imposible físicamente correr 1 milla en 4 minutos. Roger Bannister rompió con esa creencia. Pensábamos que era imposible volar a través del océano Atlántico sin parar. Charles Lindbergh fue quien rompió con esa creencia. Creíamos que era imposible llegar a la Luna. Neil Armstrong rompió con esa creencia cuando dio los primeros pasos sobre ella. Entonces, una de las características necesarias para el despliegue, por así decirlo, de la fe en nuestras vidas es la perseverancia en la oración, en la formación y en el servicio. Destaco la formación no porque me dedique a ello, sino porque verdaderamente descubro que es a través de la reflexión que uno puede profundizar, bajar a niveles de comunión con Dios que fuera de un campo formativo, esto nunca sería posible. Por ejemplo, ustedes y yo estamos juntos, se van formando a través de la radio, de mi programa, y van recibiendo un montón de elementos que nos ayudan a seguir caminando. Digo, la fe de los amigos del paralítico mostró perseverancia. Esta palabra se origina de 2 términos, uno que significa continuar y el otro que quiere decir bajo. Es como un sostén que tenemos permanente. La perseverancia justamente diría que es la habilidad de aferrarse a algo y de permanecer allí sin importar lo que suceda. Cuando la presión se acentúa, algunos tienden a rendirse y a sucumbir, en vez de permanecer firmes y vencerla. Esto se llama, en otras palabras, amor probado. El autor de la carta a los Hebreos escribió a un grupo de personas bajo mucha presión, porque eran cristianos perseguidos que podían perder sus vidas en medio del martirio, y la fe iba feneciendo. Por eso el autor de la carta a los Hebreos es tan exigente y, si se quiere, rígido en el modo de expresarse dentro de esta carta, que es una obra literaria la más destacada en cuanto a literatura de todo el Nuevo Testamento. Fíjense, por ejemplo, acá tengo la palabra de Dios, la carta a los Hebreos 12:1 dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Yo sé que en la audiencia hay muchos profesionales de la salud, hay médicos, hay científicos, hay enfermeros. Digo, los descubrimientos dejémoslos para los que se han abocado a la ciencia médica. Nosotros, como pueblo, tenemos que acompañar
como pueblo creyente, la posibilidad de que ellos puedan descubrir si es que Dios no nos asombra milagrosamente y de pronto empieza a desaparecer el virus del planeta. Esto también es posible. Por eso digo, esto que se está relatando acá en Hebreos 12:1 es un combate que equivale a nuestros desafíos. Pero los desafíos, quiero decirles, hay que vivirlos como experiencia de salvación. Entonces, yo quisiera que ustedes y yo intentemos reflexionar sobre este tema, sabiendo que hay una ley metafísica. Es la ley metafísica por excelencia y consiste en no se puede ir contra la naturaleza. Por tanto, precisamente frente al COVID-19, el hombre queda sin horizontes humanos. Vemos que no alcanza la ciencia, no alcanza la inteligencia humana. Por eso se va a generar lo que se llama en el lenguaje de la teología espiritual la iluminación de las conciencias. En este sentido les decía antes que el beato Bartolo Longo, que es el que tuvo las apariciones de la Virgen de Pompeya, un laico, abogado, soltero, que fundó el santuario, él decía que la ley de la providencia es la ley de las antítesis. Dios es asombro, recordemos. Quisiera que, además de tener en cuenta esta ley metafísica, que no se puede ir contra la naturaleza, los seres humanos no nos importó si el planeta se contaminaba, no nos importó el ayuda al otro. Hay diferencias entre unos y otros constantemente y no se puede ir contra la naturaleza. Hay que cuidar, en primer lugar, la gran creación que es el hombre en una actitud ecuménica y pluriforme. Y por otro lado, tenemos que cuidar toda la creación de Dios, la cual el hombre estaba destrozando. Qué curioso, ¿no?, que las apariciones de la Virgen en Garabandal, y luego se reitera en distintas apariciones, tienen como dos puntos claves en los mensajes que ha dado la Virgen. Un punto clave es el aviso. El otro punto clave es el milagro. Cuando hablo del aviso, en términos ya traducidos de la cantidad de mensajes que hubo en Garabandal, todo el mundo va a reconocer el mal hecho, que siempre es fruto del egoísmo y de la soberbia. ¿Cuál es el mal hecho? Decíamos, contaminamos el planeta. Inmoralidad en todos los órdenes, hasta la corrupción. Todo da igual, no había límites. La toma de conciencia que sin Dios nada somos. El hombre acá se ve pequeñísimo. Las personas que se sentían protegidas por sus bienes, por sus riquezas, por sus armas atómicas, se dan cuenta que desde una gota de algo puede morir esa misma persona. Por eso también afectó a príncipes. Digo, acá no hay ricos y pobres, no hay realeza y plebeyos. Esto nos está marcando algo sustancial desde un punto de vista positivo para rescatar y seguir adelante. La toma de conciencia que sin Dios nada somos. Como dijo Jesús, sin mí nada son. Esto que está ocurriendo derriba el mal uso de los bienes. Cuando se despilfarra la cantidad de dinero que gana, por ejemplo, un jugador de fútbol, los técnicos, es insostenible en el planeta. Es algo bueno, es un deporte, pero también hay otras cosas que son buenas y merecerían ser muy bien pagas,
Como dijo Jesús, cada trabajador merece su salario. Ahora también los jugadores pasan por la experiencia de bajarse abruptamente los sueldos. Ciertamente va a haber una reorganización del mundo, pero tenemos que recordar que Dios siempre ha estado con nosotros, porque el mundo está en manos de Dios. Nuestra vida también depende de Dios. Dice el Salmo 138 que los días de la vida de cada uno ya han sido trazados por Dios. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo para priorizar las necesidades y no los deseos. A veces coinciden las necesidades con los deseos, pero este es un tiempo en el que hay que poner las tintas fuertes, es decir, nuestra mirada, sobre priorizar las necesidades y sobre eso reflexionar en la vida. Por otra parte, la inversión en armamentos, inclusive nucleares, mencioné la bomba atómica, ¿de qué sirve frente a una gotita que puede matar a los grandes de este mundo? Ningún médico puede dar la solución al virus a pesar de los avances científicos. Algunos médicos conocidos que me rodean me dicen, estamos atendiendo gente como nunca, porque hay personas que tienen un síntoma de gripe o de algo y ya piensan que se van a morir. Es necesario aprender a estar en manos de Dios. Todo señala que solo Dios, que es, como lo decimos en cada programa al inicio, es autor de la vida, es creador y además es consumador de la historia. Todo señala que Dios, y solo Dios, puede hacer que cambien las cosas. Por eso digo, nosotros hagamos una conversión dentro de nuestra conversión. Renovemos nuestra convicción en el poder absoluto de Jesucristo, como el único y eterno sacerdote que intercede ante el Padre, para que Él inspire a los científicos. Por eso vemos tanta gente que ha partido. Los médicos, los científicos, el mundo de la ciencia demostró que no puede salvar las vidas a toda la gente, como nunca ha pasado, pero ahora menos. Todos juntos reunidos tampoco lo pueden hacer. Dios está permitiendo un límite que se vea a la luz de toda la sociedad. Como decía la gente, ya no da más el mundo, las cosas no dan más así, es cierto. Ven el aviso, algo que marca la Virgen. Y en cuanto al milagro, el milagro va a ser que todo el mundo lo va a volver a ver a Dios. Ya de por sí hay muchísima gente que está volviendo a la fe. A la fe significa que a través de la fe vuelven a su creador y dueño, a Dios. Cuando uno lo pudo haber como ignorado a Dios, pudo haber construido sus pequeños mundos o grandes mundos, y Dios está mostrando que sin Él nada somos. Por eso el milagro va a ser que cada vez Dios se va a manifestar más al mundo y el mundo más lo va a reconocer. Nuestra vida pende de un hilo de la voluntad de Dios. Por eso entiendo que esto es un proceso de purificación de todo el mundo. El mundo va a tener que reconocer la existencia de Dios. Como acabo de decir, ya muchos se están dando cuenta de que es tiempo de volver a Dios. A medida que transcurren los días, con la mayor parte de la población mundial, se ven sorprendentes cambios positivos, por ejemplo en el ecosistema, como la importante reducción, digamos, de la contaminación ambiental. Está pasando algo que es muy importante y que tenemos que ver. Oímos aplausos a las 9 de la noche para estimular
a los agentes de la salud. Está muy bien, es una manifestación del pueblo y los hombres necesitamos ser estimulados. Pero lamento decir que los medios masivos, como son los canales de aire y grandes radios, no se ve trascendencia, no se habla de Dios, se transmite mucha ansiedad en este momento en los medios. Y a veces hasta algunos periodistas dicen hay que tomarse las cosas con calma y acaban de prender fuego por la pantalla. No se lleva la tranquilidad que hay que llevar al hogar, porque hay una ansiedad muy grande y hay una inestabilidad muy grande en las mismas personas que están apareciendo hablando del COVID-19. Excepto de los médicos infectólogos que dicen las cosas tal cual son. Pero lamentablemente los medios masivos no mencionan a Dios, y los medios hay que usarlos para Dios, y los medios van a tener que arrodillarse ante Dios, porque Dios es el único que puede dar la solución. Los aplausos, vuelvo a decir, está bien, pero promovamos alianzas de oración, lo que se llama cadenas de oración en el lenguaje popular, pastoralmente se llaman alianzas de oración. Es importante que cada uno desde su lugar vaya también aportando esto. Yo veo que en los medios se consulta a los científicos, pero no se hacen participar a los credos monoteístas. No escuchamos las voces de nuestros obispos o de teólogos en los medios masivos de comunicación como son los canales de aire. No escuchamos rabinos, no escuchamos imanes musulmanes. La vida de fe se deja a un lado cuando el rescate solamente va a venir por la vida de fe. Bien, hasta aquí llegamos en este bloque de hoy sobre los desafíos de la vida frente al COVID-19.